La primera presentación se presenta como Mesías de Israel. En los días de Jesús había 5 caminos principales que entraban y salían de Jerusalén. Jesús escogió el camino de Betania y el monte de los olivos. Esto es importante. Apropiado que Jesús se acerca a Jerusalén desde el monte de los olivos. El Señor le dijo al profeta Ezequiel que algún día resucitará. Ezequiel 11:19, y les daré un solo corazón y daré dentro de ellos un espíritu nuevo y quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Ezequiel 11 es importante porque es cuando la gloria del Señor sale de Jerusalén, de Israel. ¿Eso qué significa con Jesús en su venida? A la salida. Dios representado por la gloria de Dios. Ezequiel 11:23, la gloria de Yahvé subió en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte. ¿Cuál es ese monte? El monte de los olivos. Ahora, Jesús, Dios manifestado en la carne, está regresando a través del monte de los olivos. Pero será rechazado y matado. Pero él se va a ir cuando asciende al cielo. Pero la verdadera primera promesa mesiánica no es una que trata de un rey para conquistar naciones, sino un rey para conquistar pecado. Si Israel fuera a recibir realmente a su Mesías, tendría que ser en arrepentimiento. Pero note cómo Jesús se declara que Él es el Hijo de Dios. Zacarías 9:9. Él muestra su naturaleza. Él ya sabía lo que iba a pasar. No porque él ya sabía el futuro, pero porque él ya sabe el futuro. Le dijo a los discípulos cómo responderle a los que iban a responderle a los del Polino. Jesús se refiere a sí mismo correctamente como Señor. Él los envía a buscar un potro no montado. Nadie que se ha sentado. Otros evangelios dan testimonio sobre esto. Ese iba a ser el animal con quien Jesús iba a montar. Él demuestra su soberanía y poder sobre los animales cuando está montado en un animal que no puede ser montado. Muchos pensaban que Jesús venía a traer un reino political en ese tiempo. Pero, ¿qué tal sobre los representantes, los religiosos? Ellos hacen todas las cosas menos regozar. Hay una segunda presentación. Se presenta como el príncipe de paz de Israel. Los discípulos arrojaron sus mantos sobre el polino para consuelo de Jesús. Ahora vemos a Jesús hacer algo que nunca había hecho en ningún otro lugar de los evangelios. Jesús, que caminaba por todas partes, se subirá a un potro para montar por primera vez, dejándose tratar como a un rey. Pero ¿por qué en un potro? ¿No viene un rey grande en un caballo de guerra? El, el potro de un burro no está asociado con grandes conquistas militares. En la antigüedad, si un rey venía en paz, si venía,
él podía venir a ciudades para derrotar en esos tiempos, pero si venía un rey en un burro, la gente estuviera en paz porque saben que el rey viene en paz. Pero eso es al contrario. Pero si un rey venía en un caballo, venían para traer guerra. Jesús lo dijo en esa manera. Juan 12:47, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Si bien Él será el juez del mundo final, Él vino en su segunda venida, Él va a venir a juzgar. La primera venida es para que venga la gente a arrepentirse y a inclinarse. En Isaías 9:6 dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, llamado en ese versículo el príncipe de paz. No solo porque Israel esperaba que el Mesías trajera paz a la nación de Israel, sino más importante aún que trajera paz entre Israel y el Dios a quien le han sido infieles. Si saben su Biblia, si conocen sus Biblias, ahora saben en Mateo 10:34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino la espada. Jesús no vino a traer paz entre las naciones, sino que vino a traer paz entre los hombres y Dios, lo que, como dice el siguiente versículo, pondría un hombre en contra de su familia. Cuando alguien viene al arrepentimiento, a la salvación, muchos de ustedes han experimentado eso, que muchos a lo mejor de ustedes han sido rechazados por sus familiares porque han venido a la salvación. Y esa es la espada que el Señor Jesús trae. Jesús no vino galopando a Jerusalén con armadura y con una espada, sino Él vino como el príncipe de paz. Tercera presentación, Él vino como el Dios de Israel. Él vino como el Dios de Israel. Él vino como Dios. La gente tendieron sus mantos en el camino. Antigua práctica de dar primavera a un nuevo rey para alfombrar el camino y minimizar el polvo. Ramas frondosas fue cortadas. El Evangelio de Juan también brotan de las palmeras. Tres materiales diferentes que se presentan mientras la gente celebra el acercamiento de Jesús a Jerusalén. Toda la gente venía sobre muchos lugares del mundo. Y luego, los que iban delante y los que lo seguían gritaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Mientras que está pasando esto, no registrado en Marcos. Juan 12:17-18, la multitud que había estado con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos. Ellos estaban hablando sobre esto. La razón por la gente salió a su encuentro fue porque oyeron que había hecho esa señal. Toda la palabra se está yendo en todos los lugares porque lo que ha hecho Jesús por resucitar a Lázaro. Los judíos entendieron las implicaciones. Solo Dios da vida. Ellos sabiendo que Jesús da solamente vida y fue dada evidencia por muchos de los judíos, sabían ellos que Dios está en su presencia. Afirmar que es Él el Mesías de Dios es una cosa y otra muy distinta es resucitar a personas que han estado muertas durante 4 días. Ahora, como te puedes imaginar, eso fue muy agitador para los fariseos que odiaban a Jesús. Primero, se volvieron el uno contra el otro. Luego se volvieron contra Jesús.
Juan 12:19. Entonces los fariseos se decían unos a otros, ¿ya veis que no ganáis nada? Mira, el mundo se ha ido tras él. Lucas 19:37. Y acercándose bajando ya del monte de los olivos, toda la multitud de sus discípulos comenzó a regocijarse y a alabar a Dios en alta voz. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y algunos de los fariseos que estaban en la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, os digo que si estos callarán, aún las piedras gritarán. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy Dios, y si esas personas no me adoran, entonces las mismas rocas clamarán en adoración. Jesús nunca trató de ocultar el hecho de su deidad. Y ahora, mientras cabalga hacia Jerusalén, Él hace cosas que solamente que Dios puede hacer. Porque Él nomás hace cosas que Dios puede hacer, porque Él es el Dios de Israel. Cuarta presentación. Él se presenta como el Salvador de Israel. Cuarta presentación, como el Salvador de Israel. Lucas 19:37. Los gritos de Hosanna comenzaron al descender del monte de los olivos, donde el camino gira y Jerusalén aparece a la vista. Los que iban delante y los que seguían, de Marcos 11, versículo 9, Jesús estaba rodeado de la gente que había seguido desde Betania, la mayoría de los cuales dirigían a celebrar la Pascua en Jerusalén. Gritaban, Hosanna, que significa salva, te lo pedimos ahora. Hosanna en las alturas. Es una oración al cielo para salvación de la opresión terrenal. Ellos sabían que estaban bajo opresión, pero más espiritualmente. Ellos estaban rogando para salvación. El pecado es su verdadero enemigo. Cuando entró a Jerusalén, en Mateo 21, cuando entró a Jerusalén, ¿quién dice la gente? ¿Quién es esa persona? Y dice, ese es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Las multitudes son los que vienen a la Pascua siguiendo a Jesús. Los de toda la ciudad, los infieles judíos de Jerusalén, esos son los que gritarían, crucifícalo. El Evangelio de Mateo hace una clara distinción, los que desean que Jesús se convierta en rey y otros que desean que esté muerto. Y ahora, mientras que Jesús escucha los gritos de aclamación de los que rodean, mientras mira a Jerusalén, Lucas 19:41, y cuando se acercó y vio a la ciudad, lloró por ella. Significa que estaba llorando en una manera amarguramente, diciendo, ojalá supieras hoy las cosas que hacen a la paz, pero ahora están ocultos a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos levantarán una barricada alrededor de ti y te rodearán y te cercarán por todos los lados y derribarán por tierra a ti y a tus hijos dentro de ti y no dejará piedra sobre piedra en ti porque no supiste el tiempo de su visitación. Él viene a traer salvación, pero la ciudad lo va a matar. En el tiempo de Dios perfecto, va a morir en una muerte para los que van a poner su confianza en Él. 40 años después, muchos de estos judeos van a morir. Quinta presentación, el rey davídico de Israel. Los gritos de Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito sea el reino venidero de nuestro Padre. Toda la gente tiene su teología correctamente. Esas aclamaciones mesiánicas son del Salmo 118
El Salmo 118 es una afirmación del pacto davídico. Salmo 118, versículo 1. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque su misericordia es para siempre. Pero nadie ha estado legítimamente en el trono de David durante 6 siglos. La gente le grita a Jesús, Hosanna, sálvanos, te lo pedimos. Salmo 118, 25. Sálvanos, te lo pedimos, oh Jehová. Versículo siguiente, bendito el que viene en el nombre de Jehová, te bendecimos desde la casa del Señor. Parte del Salmo 118 era del Halel que se canta especialmente en la Pascua, celebrando a Dios como Salvador por redimirlos de Egipto. Salmo 118 siempre era cantada en general. Bendito en cualquier adorador que venga en el nombre del Señor. Pero ahora vemos al Hijo de David. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Nunca se ha usado a una referencia a un individuo hasta ahora. Jesús es el Rey davídico. Salmo 118, 27. El Señor es Dios y ha hecho brillar su luz sobre nosotros. Jesús había hecho una presentación inequívoca a Israel. Se presentó como el Mesías de Israel, como el príncipe de paz de Israel, como el Dios de Israel, como el Salvador de Israel y como el Rey davídico de Israel. Pero ese glorioso viaje a Jerusalén termina de una manera tan anticlimática. La puerta oriental a la que venía estaba justo afuera del templo, que conducía directamente al complejo del templo. Jesús desmontó y entró directamente en el templo. Jesús estaba inspeccionando su templo, el templo de su padre, el mismo Jesús que iba a inspeccionar las 7 iglesias en Apocalipsis. Observó las formas impías y pecaminosas en que el templo. Mateo 21, 14, 16. Los ciegos y los cojos vinieron a él en el templo y los sanó, pero cuando los príncipes de los sacerdotes y los escribas vinieron a maravillas que hacía y los niños que gritaban en el templo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que dice? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca has leído de la boca de los niños, de los lactantes, has preparado alabanzas? Jesucristo es el verdadero Rey, el Mesías, el Salvador de Israel. Jerusalén no lo reconoció. Él se fue ese día para regresar a Betania, aceptó la decisión final de Israel. Mañana él regresaría no solamente para limpiar el templo, pero también maldice el templo y la adoración falsa del templo. Es más probablemente sus Biblias tengan un encabezado que llame a eso la entrada triunfal. Un triunfo es un término romano para un general que cabalga de regreso a Roma como el héroe conquistador. Es honrado y le dan título. Pero para Jesús no fue un triunfo, no vino a gobernar, vino a morir. Se desmontó. No vino las orquestas y los coros. No vino una entrada de triunfo o una entrada.
Jesús cabalgó en silencio en medio de las falsas expectativas de la gente, sabiendo muy bien que irá a la cruz en 4 días. Sus enemigos todavía están vivos y así. Primero, Jesús irá a la cruz por los pecados de Israel y por cualquier que confía en él en la salvación. La verdadera entrada triunfal aún no ha sucedido. La próxima vez, no más burros, sino el cielo se abrirá y aquel que es llamado fiel y verdadero, sentado en un caballo blanco, juzgará y hará la guerra. Sus ojos serán una llama de fuego. Todos los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y puro, siguiéndolo en caballos blancos. Zacarías 14 dice que en ese día sus pies estarán sobre ¿en cuál monte? El monte de los olivos. Si no puede decir nada más de Jesús, los montes de olivos será trozado en dos, dividido en dos. Si, si un día traducir una Biblia, voy a poner la venida triunfal de Mateo a Apocalipsis para más mejor. Para el cristiano, la entrada triunfal de Cristo fue el día en que Él te salvó de tu pecado y envió su Espíritu para entrar en tu vida. Él primero viene como Salvador, pero Él vendrá como juez algún día. Mi oración para cualquier que escuche eso y no conozca a Cristo es que arrepiente y clame a Jesús. Hosanna, salva ahora. Oro. Nuestro Padre, te damos gracias por este tiempo glorioso de cada año que podemos reconocer la entrada primeramente de Cristo que vimos en esa tarde. Vemos a la entrada de Cristo cuando se presentó como Rey. También se presentó cuando entró en una manera, Él sufrió la ira tuya cuando murió por los pecados por los que tú les dices a Él, para que ellos vinieran a salvación, para que vinieran a la vida eterna. Él fue primero que fue resucitado de los muertos, que Él nunca murió, Él nunca murió. Él conquistó la muerte y el pecado. Y Él un día va a venir de nuevo a nuestra existencia cuando regrese. Pero mi oración es para los que no conocen a Cristo, porque los únicos que están en Cristo pueden tener una buena Navidad, una feliz Navidad, porque ellos saben el significado tan importante sobre el bebé que nació en Betania. Oh, te damos gracias por Cristo, te damos gracias por nuestro Salvador. Es en su nombre que oramos. Amén.